En realidad la costumbre la podemos clasificar de diferentes formas, pero vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Vamos a dividirlas, las clases de costumbre, en costumbres generales y costumbres particulares. Y las costumbres particulares las dividiremos también en dos, en costumbres particulares regionales y en costumbres particulares locales. ¿Cuál es la costumbre general? Bueno, la costumbre general tiene por conocimiento, por doctrina, que ésta se maneja de una forma en un ámbito bastante amplio. Y como lo dice tal vez la diapositiva, pues como lo dice la diapositiva, en un ámbito universal, en un ámbito pues que podríamos decir que es en todo el globo terráqueo. Entonces, damas y caballeros, las costumbres internacionales obligan en principio a todos los estados. Nació como una costumbre internacional y bueno, y así fue por muchos siglos, literal, por siglos, y fue hasta la Convención de Viena, sí, de la Convención de Viena sobre el derecho del mar, que pues se instituyó en un tratado internacional esta costumbre de las 12 millas náuticas para medir el ancho del mar territorial. También la obligación de reparar en caso de una responsabilidad internacional es una costumbre, pues general. Costumbre aún porque todavía es muy pobre. En realidad, la ONU tiene un documento, un instrumento internacional que habla de la responsabilidad internacional. Sin embargo, es bastante pobre aún. Entonces, se ha quedado en costumbre. Muy bien, ¿cuál es la costumbre particular? La costumbre particular, como les dije, se divide en dos, costumbres regionales y costumbres locales. ¿Cuáles son las regionales? Bueno, las regionales podemos tomar como región todo el continente americano, podemos tomar como región Centroamérica. Entonces, son costumbres que nacieron de un grupo cercano o con características en común de estados. Por ejemplo, el derecho de asilo en América Latina. Damas y caballeros, otra figura del derecho internacional que nace aquí en este sector del planeta, en América, pues es el derecho de asilo. Y costumbres locales son aquellas que eh, nacen de la costumbre, nacen del proceder de un grupo más reducido de estados, por así decirlo, bilateral, de dos estados. Entonces, a esta costumbre también se le llama bilateral. Vamos a ver, Nusli, dígame. Abogado, una consulta en cuanto al asilo. Es que no so, Sí. bueno, generalmente las personas que lo solicitan o que están en el extranjero, amparados por esta figura, le llamamos asilo político. Pero nos explicaba una abogada que antes se llamaba de esta forma meramente porque era en sí por corriente o por problemas políticos, por persecución, pero que ahora hay varias causas, entonces que no es correcto decirle asilo político. Es así. Está en lo correcto su docente. El asilo político y el asilo territorial pertenecen esas figuras al derecho internacional clásico. Pues ya en el derecho internacional moderno, en el derecho internacional contemporáneo, simplemente lo llamamos asilo, o bien está la figura del refugiado, que esa es otra. Ahora los podemos dividir en asilo, a secas y refugiado. Pero la figura del el asilado político y el asilado territorial ya no son utilizadas. Sabemos qué significan,
pero ya no son utilizadas. Y todavía se pueden enseñar, claro que sí, pero se dan a entender, se van a enseñar a los estudiantes de una forma en que no confundan los términos, porque en realidad hoy en día en el derecho internacional contemporáneo, vamos a llamarlos asilos, asilados, derecho de asilo, asilados a secas, o bien refugiados. Entonces, a mi criterio, su maestra o la abogada que les estaba hablando de ello, pues está en lo correcto. Cheque, Gracias, Nusli, abogado. para servirle estamos, joven. Ahora, fíjense que no hay que confundir la costumbre con otra figura que es muy similar y que todos, todos tendemos a confundir. Literal, yo me puedo equivocar en cualquier momento con esta figura y es fácil equivocarse. Es la figura de la cortesía internacional. Ahora bien, la cortesía internacional son los usos sociales, ojo, son los usos sociales internacionales que pueden llegar a transformarse en normas jurídicas cuando al elemento material de la repetición, recuerden cómo les hablé de los dos elementos de la costumbre. La cortesía tiene el elemento de repetición. Sin embargo, sin embargo, carece de la opinio iure sive necessitatis, o sea que carece del derecho, carece del elemento jurídico. Vaya, cortesía internacional es muy común en el derecho diplomático, muy común en el derecho diplomático. En la cortesía internacional, si usted no la cumple, pues no sucede nada, pues no va a tener repercusiones jurídicas, sino que simplemente lo van a quedar viendo mal o raro. Vaya, es como en la vida real. Ustedes están en la obligación de ayudarle a una persona a cruzar la calle, una persona que tiene problemas. No tienen la obligación, pero deben de hacerlo, pues, por cortesía. Lo mismo que saludar, lo mismo que una mujer que está embarazada, que está parada en un transporte público, en un bus, pues chica, por favor, deben de darle el asiento. No es una obligación. No los van a castigar si no los hacen, pero es una cortesía. Entonces, para algunos juristas, damas y caballeros, la cortesía internacional tienen una función de suavizar las relaciones internacionales. Como les dije, es más común, es más común la cortesía internacional en el derecho diplomático. Y bueno, para otros es una función más amplia, me refiero a la cortesía internacional, en cuanto a que se considera que todo el derecho internacional o la mayor parte de él están constituidos en realidad por el uso social. Yo soy más amigo de lo que dicen primero, pues que sirve para suavizar las relaciones internacionales. Vaya, cuando un jefe de Estado va a visitar a otro jefe de Estado, es muy común que se le lleve un regalito. No es una obligación, es pura cortesía internacional. Y con eso, pues, uno cae bien, bueno, etcétera. Perdón. Vamos a ver, Miguel Ángel, diga. Buenas, abogado, ¿qué tal está? Un gusto. Muy bien, gracias a Dios, hombre. ¿Y usted? Todo bien aquí, que me agarró un aguacero, abogado, y bueno, abogado, fíjese que me llama la atención esa palabra de cortesía a nivel diplomático. Y se Sí. me viene a la mente algo que pasó recientemente con Ajá, respecto a unos útiles escolares que venían procedentes de El Salvador hacia Honduras, sí, los cuales no fueron recibidos. Si bien es correcto. cierto, venían en calidad de donación, al parecer no cumplían ciertos requisitos para poder ingresar al país y estos mismos fueron devueltos. Entonces, al parecer,
carecían de documentación y de respaldo para poder ingresar al país. No pudo No, haber ese elemento no de era eso. cortesía por parte del Estado de Honduras con respecto a la hermana República de El Salvador, dado que era una donación a favor de los niños, independientemente Ok, del tipo se le de cortó. material que Es, mezclaba alguna ideología o tema. En este tema cabe la cortesía. Gracias, abogado. no cabe la cortesía de la forma en que usted lo está explicando. Eh, el caso fue el siguiente. El caso es de que la señora ministra venía de uniforme militar, la ministra de Educación. Realmente a mí me da mucha suspicacia y venía con personas vestidas también de militar. Eso por una parte, que de por sí ustedes saben que no puede ingresar personal militar de otra nación a nuestro territorio a menos que sea autorizado por el Congreso Nacional. Eso por una parte. Uno. Dos, aunque hubieran venido de civil, aunque hubieran venido de color, como se dice, no con uniformes militares, El Salvador y cualquier otra nación tiene la obligación de saber, de hacer saber a la otra nación, al otro estado, qué es lo que va a hacer, porque vienen del gobierno del Salvador o vienen de otro gobierno para dentro de nuestro territorio. Esto es una situación de soberanía. Pues damas y caballeros, inclusive les cuento, cuando sucede un terremoto, cuando sucede, vaya, para el huracán Mitch, no es que todas aquellas naciones, vaya, vámonos a Honduras y todos cayeron de improviso. No, nada que ver. Primero se comunican esas naciones con la Cancillería, bueno, con las embajadas. Las embajadas solicitan el permiso y les autorizan a estas naciones a enviar la ayuda. Así son las cosas en el derecho internacional. No nos mandamos solitos. A mí me da mucha suspicacia, uno, que andaban de militar y dos, que no avisaron. Miren, O sea, abogado, que estaban en lo correcto en no admitirlos. O sea, en no. exacto, exacto. Desde el punto de vista del derecho internacional, se hizo lo correcto. Desde el Ah, ok. punto de vista del derecho internacional. Ah, ok. Porque, miren, ¿quién habla ahorita? Perdón. Elena, Elena. Elena, sí. ¿Elena qué? Carolina Rivera. Elena Rivera. Gracias, Elenita, perdone. Pues sí, es que le estoy dando dos razones, fíjense, jóvenes, dos razones. Dos razones. Bueno, a ver, Adreí, Andreina, perdón, Andreina, ya van dos veces que le pronuncio mal el nombre, perdón. Pues sí, pura cortesía. Fíjese de que, fíjese de que he llegado a pensar eso, pero no sé. Correcto, sí, correcto. Mire, es como les digo, hasta cuando sucede una desgracia natural, los estados para ayudar comunican y piden permiso. No es así nomás, jamás. No es así nomás. Ok, Kevin Chaver, diga. Buenas noches, abogado, compañero. Buenas.
No, solo comentar que sí, que la cortesía es muy importante porque me fijo últimamente en las reuniones que ha tenido el presidente de Donald Trump últimamente Ajá, con el presidente de China, ajá. y que siempre que siempre lo reciben con fiesta y todo, y siempre China le demuestra ahí su hegemonía militar y todo, como una forma de que es como podríamos decir un mensaje subliminal ahí. Pero ya es el diplomacia alto nivel. Bueno, gracias. Andrea Polet, dígame. Buenas tardes, abogado. Con lo que estaban platicando de la situación de El Salvador, Sí, también se me vino a la mente este tema que se está dando ahorita del acceso a los hondureños al hospital. Es como que se van uniendo varias cositas y uno como que puede llegar a pensar de que sí, de repente hay como campañas de desmeritación del gobierno de Honduras, porque también, o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, las venimos a aprender aquí en esta clase, pero la mayoría de la población, por ejemplo, no entiende que existen protocolos detrás de cada cosa. Entonces, sí, no es así nomás. Ahora, El Salvador, qué bien y bienvenida sea toda la ayuda. Claro que sí. Inclusive escuché, no sé si será verdad, que El Salvador le está ofreciendo a los enfermos renales que vayan allá y allá los van a atender. Excelente. Pero ahí El Salvador no está cruzando la frontera. Somos nosotros los que vamos a ir allá. Y eso no es ningún problema. Le cuento. sí, ahí sí. Sí, o sea, se acepta la ayuda, solo que sí, la parte de esa de la ayuda que querían proporcionar y que no, pues el gobierno no dejó, ahí sí que está súper raro, pues porque sí hay un Sí, protocolo mira, a que mí me conocen causa mucha totalmente. suspicacia, pero bueno, vamos a ver qué ondas. Gracias, Andrea. Vamos a ver, mi querido amigo Ever Isaac García. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está, abogado? To- Todo muy bien, todo muy Eh, bien. Diga, yo le quería ordéneme, hombre. preguntar que, bueno, usted dice que le da suspicacia que El Salvador quería entrar aquí a Honduras con los militares y etcétera, pero mi pregunta sería ¿por qué? Pero creo que ya la respondió con la pregunta que hizo la compañera anterior. O, o Es que solamente me me da gustaría saber su suspicacia opinión porque la realmente. gente esa sabe de derecho internacional. Estoy segura, pues, checa. Bueno, hasta yo lo sé, pues. Y lo otro que quería, solo quería como estar seguro de la diferencia entre la cortesía y la costumbre, que bueno, yo la cortesía la entiendo como que bueno, no lo hace como para quedar bien entre los otros. Y la costumbre uno ya tiene algo jurídico que lo respalde que tiene que hacerlo. Así es. Exacto. Es que la costumbre tiene el elemento jurídico y la cortesía no lo tiene. Así de sencillo. Ok, gracias, Juan. Vamos a ver. Usuario de Zoom. Vamos a ver quién es el usuario de Zoom que siempre aparece por acá. Por eso es que no me aparece la asistencia. Buenas tardes, abogado. Ah, Mire, mire. Ustedes. Qué Berlín Barrera. Ok. Con respecto a eso de que estábamos hablando de El Salvador, abogado, eh, con lo de territorialidad, una situación, bueno, yo pienso, ¿verdad? Como en el Palmerola, ahí hay militares que son de Estados Unidos y también para ellos Correcto. es prohibido utilizar o vestirse de militar si están en territorio hondureño o ellos sí están autorizados por el Congreso y esa situación. Y yo pienso Eh, que la situación de El Salvador fue más cuestión de logística, ¿verdad? Y como decían los compañeros también, básicamente sí dejaron muy mal parado Honduras, pero considero que también es por el desconocimiento. O sea, uno solo ve que rechazaron una ayuda, pero no conocemos, bueno, la mayoría no conocemos la parte legal, pues, y jurídica, que es lo que respalda. sí, sí, Keverlin. Lo que le pido, por favor, es cambiar. Usted debe, en vez de usuario de Zoom, debe decir su nombre, La porque verdad si no, no sé por qué no aparece, abogado. O sea, yo entro con es el porque link. lo tiene que cambiar. Ah, ok. Lo tiene que cambiar y por favor hágalo, porque si no, Sí, sí, ahora no voy a entiendo por poder, qué. ¿verdad? ¿Aló? Sí, sí.
Entonces sí, cámbielo porque si no, usted no va a aparecer en el listado, ¿verdad? Sí, ¿qué fue lo que pasó ahorita? Ok, cheque, gracias. Y con este Nusli, abogado, que, o sea, mi consulta es con ellos, con los de Palmerola, a ellos sí se les permite porque ya se los es autorizaron. que Honduras y Estados Unidos tienen un tratado desde hace más de, bueno, de la década de los 50, tengo entendido. Un tratado, pues, entre ellos y nosotros sobre esa base militar, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la base de Estados Unidos, pues sí, sí puede porque hay un tratado internacional entre ellos y nosotros. Ah, ok. Gracias, abogado. Cheque. Nurli, ordene de nuevo. O Cristian Melgar. Abogado, Oye, escucha, ¿sí? que le decía que con lo del caso de El Salvador yo no lo miraba como una forma de donación por la forma en que ella lo explicó, porque según yo tenía entendido o según lo que ella dijo, esos kits escolares iban para los niños que estaban en frontera que tenían también nacionalidad salvadoreña, obedeciendo el mandato del presidente de que todo niño salvadoreño tuviese esos kits. Entonces, ellos quisieron entrar como Pedro por su casa a darle estos kits a estos niños que tenían nacionalidad salvadoreña. Sin embargo, Correcto, porque en la sentencia de La Haya, en los bolsones, muchos de los ciudadanos hondureños que quedaron dentro de esos bolsones tienen la doble nacionalidad, la hondureña y la salvadoreña, pero ese es sí, territorio hondureño. claro, Entonces, exacto. Entonces ellos tienen que pedir permiso para entrar. sí, estaban violando la soberanía. Lo que yo le digo es que ellos no lo tomaban como una donación, pero la prensa aquí lo hizo ver así, que Honduras rechaza donación y ellos no, realmente no estaban donando, sino que estaban cumpliendo el mandato en llevarle a los niños salvadoreños, ¿verdad? Solo que no lo Bueno, hicieron de forma correcta. así es. Bueno, vamos a ver, don Cristian, ordéneme. Buenas tardes, abogado. Buenísima, hombre. Más una consulta con respecto a eso, abogado, ya que la ministra de Educación de El Salvador no pudo entrar a Honduras, pero según tengo entendido, los niños fueron llevados a El Salvador No sé. para recibir los kits. Creo que esa fue la noticia. Entonces, en ese caso, si fuese verdad, ¿actuaría mal El Salvador con llevar los niños allá o sería todo normal, correcto? No, es normal, ellos son ciudadanos salvadoreños, no hay problema. Si los padres también los dejan ir, no hay problema. Oh, Pues ok, no hay problema. ok. Lo que sí hay problema es que se vengan a meter a Honduras. Ok. Bueno, Javet, ordene. Buenas tardes, abogado. Buenísimas, hombre. Tenía una pregunta sobre la cortesía internacional y la Diga, costumbre. Si diga. existía si existía algún momento en que la práctica de la cortesía internacional deja de ser una simple cortesía y se convierte en una costumbre internacional, o no existe ese momento. No, es que se convierte en una cortesía, la cortesía se convierte en costumbre cuando se le suma el elemento jurídico. Ahí. Ok, abogado, gracias. Ok, a la orden. Bueno, entonces la cortesía internacional, jóvenes, acoge principios y reglas que son de decoro, que son adoptados, vaya, por ejemplo, en la diplomacia, en el uso de las buenas costumbres, la solidaridad, el respeto y sobre todo la prudencia. Aquí, damas y caballeros, el uso de la cortesía internacional es un medio para demostrarle a los estados, a otros estados, bueno, que se mantiene eh, un afecto, que se le guarda respeto, que se le guarda, pues, bueno,
una cordialidad, un aprecio, pues, a todos estos estados. Y bueno, es la forma en que se lleva la comunidad internacional. La cortesía internacional, jóvenes, es importante porque, como se lo dijimos en una de las diapositivas, la, es el medio social, es un medio social en que se puede desarrollar, pues, las relaciones internacionales. Miren, ejemplos. No existe obligación legal para la extradición. Vaya, ya que ese es un tema fuerte. La extradición, mis queridos jóvenes, resulta que no existe obligación para extraditar, pero si se tiene tratado, ahí sí es obligación. Si se extradita sin tener tratado, es pura cortesía internacional. Por ejemplo, lo que hablaba, perdón, lo que hablábamos el otro día de el señor ese que mató a 3 hondureñas, ciudadano norteamericano, que el tratado de extradición Honduras y Estados Unidos no habla nada de asesinato, nada. Entonces no puede haber extradición. Y tampoco hay tratado entre República Dominicana y Honduras. Y el tipo andaba de vacaciones en República Dominicana y los dominicanos, al tratarse de una persona extranjera, pues permitieron la extradición del ciudadano norteamericano para Honduras. También los barcos mercantes de propiedad privada que se hallan en aguas de un país extranjero suelen disfrutar de inmunidad con respecto a la jurisdicción del país donde están navegando, aunque estén sujetos legalmente a ella. ¿Cómo miran entonces estos ejemplos? ¿Qué les parece esta situación de la cortesía con la figura de la extradición? ¿Se lo imaginaban ustedes? Vamos a ver, Kevin Alejandro Leiva. ¿Qué opina usted de la cortesía internacional y la extradición? Pues, bueno, Ajá, le escucho. ¿qué opina de la extradición? Yo le, ¿Qué opina de lo que dije de la cortesía internacional y de la extradición? A veces pienso que la extradición puede ser un bien necesario, porque a veces hay gente que ha hecho bastantes atentados y cosas terroristas y bastantes asesinatos que debería ser, eh, debería estar en una extradición para poder recriminar sus crímenes. Ajá, ¿y qué tiene que ver la cortesía de lo que hablé? Que en sí debería ser un poquito más obligatorio poder hacer más demandas para hacer una extradición, para mí. No hacer tanta cortesía que, bueno, por mero gusto te lo voy a extraditar. Sí, que hay un poquito más de presión. Porque se Ok. necesita tal persona, pues se dan los argumentos, se verifica y se llega a un acuerdo. Mayra Jimena Ferrera. Hola, abogado. Buenas tardes. Hola, Mayra. Vamos a ver qué Bueno, relación existe entre la extradición y la cortesía. bueno, es que a mi pensar, digamos, no es justo que una persona que ha hecho daño en X país, un daño así como fue el de este muchacho que se fue a la República Dominicana, esté así como a la fuga y en otro país como si nada, sabiendo que puede cometer otro hecho. Y se me hace muy grato que países así tomen esas medidas porque quizás la noticia fue un boom, se escuchó en otros países. Entonces la cortesía para mí es bueno, pero para mí que debería de tener bastante, ¿cómo le explico? Como obligación de que los países tomaran más esa obligación de ser cortés. No sé si estoy en lo correcto
o usted tiene otra opinión. Vamos a ver, Miguel Ángel, diga, gracias. Sí, abogado, fíjese que más que todo quería consultarle con respecto siempre al tema de la cortesía y como estábamos hablando de solidaridad que mencionaba en la Ajá, filmina anterior. Entonces se me viene también otro ejemplo de cortesía, pero que no muchos países la emplean. Y ajá, voy a poner un caso puntual, que es el de los venezolanos, que dado el gobierno y todos los problemas que estaban viviendo, empezaron a migrar y Honduras, durante, pongámosles, los 4 años anteriores, estuvo recibiendo cantidades abismales de venezolanos. sí, Ya hoy en día creo que ha mermado un poco la cantidad de venezolanos. No sé si había por algún tema coyuntural de tema político, que pues se les dio esa parte de cortesía, pero ahora denoto de que más bien ha bajado la cantidad de venezolanos y no sé si es que el tema ya radica en algo político nuestro, que ya no estamos ok, permitiendo tanto el paso. Pero, a ver, el ejemplo también puntual, si nosotros hemos sido corteses con los hermanos venezolanos, ajá. cuando los hondureños vamos a migrar y pasamos por México, óigame, ahí sí se escuchan historias que no hay nada de cortesía, abogado. Entonces, por eso, básicamente, el ejemplo, ¿verdad? Que a veces nosotros podemos ser cortés, pero no siempre vamos a ser recíprocos ni recibir esa misma cortesía en otros lugares. Gracias, abogado. De nada. Vamos a ver, Dayana Briseño. Tengo una pregunta con respecto al segundo ejemplo que no me queda muy claro a qué se refiere con los barcos mercantes de propiedad privada y que pues pueden disfrutar de inmunidad con respecto a la jurisdicción. No, no logro comprender muy bien a qué se Ok, no hay refiere. problema. Mire, los estados tenemos en nuestro territorio se cuenta también diferentes zonas marítimas. Está la zona territorial, la zona contigua, la zona económica, bueno, plataforma continental, la zona económica exclusiva, etcétera. Todas esas, pues, son zonas que pertenecen al Estado, por así decirlo. Ahora, está la zona, como dice acá, los barcos mercantes de propiedad privada que se hallan en aguas de un país extranjero suelen disfrutar de considerable inmunidad con respecto a la jurisdicción del país en cuestión, aunque estén sujetos legalmente a ella. Ok, primero que todo, no es que es una inmunidad al 100%. Hay una considerable inmunidad. Muy bien. Entonces, la zona marítima de un estado llega hasta 200 millas náuticas desde el punto de marea más baja. Ok. La zona marítima de un estado está dividido en diferentes zonas que le dije. El mar territorial, la zona económica exclusiva, la zona contigua, la plataforma continental, etcétera. Ok, algunas de ellas el Estado ejerce soberanía al 100%, pero en otras no es que haya perdido soberanía, pero lo que ejerce son derechos soberanos, derechos soberanos. Entonces, en las zonas que ejerce derechos soberanos, ahí hay paso libre de naves privadas, ¿verdad? Barquitos privados. Ellos tienen el libre paso, no tienen que
que pedir permiso más allá de decir aquí estamos. Tienen que notificar que aquí estamos, etcétera. Entonces, a lo que se le llama considerable inmunidad, un ejemplo es ese paso que tienen algunas naves privadas por aguas hondureñas donde el Estado hondureño, así como otros estados, no tienen soberanía en pleno, sino lo que tienen son derechos soberanos. ¿Qué son derechos soberanos? Bueno, los derechos soberanos puede ser un ejemplo también. Vaya, el derecho a explotar esa zona, el derecho a sacar todo el mineral, el derecho a sacar toda la pesca, esos son derechos soberanos. Entonces, bueno, esa es mi respuesta, mi querida muchacha Dayana. Vamos a ver, Kevin. Sí, en cuanto a eso de la extradición, ahorita que estaba hablando, se me vino ahorita actualmente lo que está pasando, por ejemplo, lo que pasó hace tiempo, pero que tiene que ver con eso, sobre Perú, por ejemplo, que ahorita la hija de Alberto Fujimori, la Keiko Fujimori, ganó después de eso, pero le iba, Ganó, sí, ganó, sí. 100% seguro. Bueno, no he visto bien, pero lo que le iba a comentar es lo de que Bueno, pasó no, yo no le estoy poniendo en duda, es que de verdad me sorprende, sí, sí. porque, bueno, dele, ajá, bueno, Pero yo tampoco no sé, que no he visto, en la mañana vi, pero no he visto. Lo que le iba a decir es lo que pasó con el papá y su extradición desde Chile a Perú, porque él en 2007, bueno, después de que él salió de Perú y se fue para Japón, Japón y Perú no tienen relaciones de extradición, tratados de extradición, y aparte él tiene doble nacionalidad. correcto. Pero en eso, en un viaje así viajes así, él viajó a Chile y pensó que en Chile no iba a pasarle nada, pero en ese momento Perú pidió que lo extraditaran. En primera instancia se la negaron, pero el Estado volvió a pedirles que consideraran. Y entonces ahí es donde me llama la atención, porque dice que Perú solo lo podía juzgar por los crímenes que él había cometido, que Chile aceptaba que él había cometido, que eran múltiples crímenes, entre ellos crímenes por violación de derechos humanos y varios casos de corrupción. Ajá. Entonces es algo interesante cómo trataba de huir de la ley, pero siempre un errorcito lo puede llevar a ser juzgado de nuevo. Y o sea, la extradición de su propio país, porque él es peruano, se fue a asilar bueno, Japón no, porque él es japonés, pero se fue para Japón tratando de escaparse de la justicia, pero vuelve a Chile y de Chile a Perú otra vez para ser juzgado en su propio país. Así es. Bueno, gracias, Andrea Polet. Abogado, era por la pregunta que usted estaba haciendo de la relación entre extradición y cortesía. Ajá. Y bueno, yo entiendo que la propia extradición en sí es un acto de cortesía porque es para poder tener una buena relación con el otro país. Es cortesía siempre y cuando no existe un Necesita un tratado. tratado, sí, ajá. Es, Correcto. Bueno, gracias. Nusli, diga. Abogado, yo solamente, bueno, aparte de aportar un poco, es hacerle una consulta. Diga. La extradición es obligatoria siempre y cuando esté en un tratado, ¿verdad? Sí. Y si no es obligatoria y la nación lo hace por cortesía, ¿qué tanto violenta el derecho de la persona a ser extraditada? Mire, una persona extranjera. Es que también hablemos de que si la El persona contexto. solicitada es extranjera, Ah, ok. Pero ahí, ¿qué va a hacer? Pues el extranjero mira, ahí le está tengo en otra, casa pero si ajena, es del pues. país, ¿Cómo? si es del país,
Si es nacional, ya cambia la cuestión. Si primero que todo lo debe de permitir la constitución de ese país el extraditar a un nacional. Y segundo, pues si no hay tratado entre el país que lo solicita y el país solicitante, pues solicitado y solicitante, pues ahí será del estado donde está la persona, que es su nacional, si lo quiere mandar o no, siempre y cuando no haya una prohibición. Ahora, el enviar Sí. nacionales de su país, de un país a otro, para ser juzgado en el otro país, aunque si no hay tratado, perdón, si no hay tratado, yo lo miro muy difícil. No imposible, pero muy difícil. Es como ganar la lotería, pues. Es que si hablamos entre costumbre y cortesía, aquí en el ejemplo 1, la cortesía se observaría en el derecho al asilo, ¿verdad? No, la cortesía se miraría, s- bueno, Mandarlos bueno, sin tratado. es que no existe tratado. Al no haber tratado es Ajá, pura cortesía. ok. ¿Y el asilo qué sería entonces? La figura es una figura jurídica, es una institución jurídica del derecho internacional. Y en el segundo ejemplo, ¿cómo se considera la inmunidad? ¿Como costumbre o cortesía? Es que la cortesía es, Donde no ok, interviene el ya le derecho. entendí qué es lo que me quiere decir. Ajá. En este caso, el hecho de que se le otorgue algún tipo de inmunidad es que se le otorgue algunas ventajas, pero lo que sucede es que ahí no existe algo jurídico, pues, que lo obligue. Es Ujú, por pura cortesía, pues, es porque exacto. ha sido una tradición que cuando pasa un barco es civil, un barco privado al otro estado, pues pasa libre paso, Eso pues, es lo que quería tiene comprender porque ahí derechos. no entraría la norma como tal, sino que sería meramente cortesía. Ok, gracias, Correcto, abogado. a la orden. Daniel Valladares, diga, hombre. Hola, buenas tardes, abogado. Fíjate que No, pero dele, hombre. am, sobre la cortesía por extradición.